Continúa ahora con el uso de la palabra el señor presidente del Congreso de la República, doctor Juan Fernando Cristo. Muy buenos días, honorables magistrados de la Corte Constitucional y asistentes a esta audiencia. En primer lugar, permítame, señor presidente, ofrecerle disculpas a la honorable Corte por no haber cumplido con la agenda de estar acá a las 9 de la mañana y a los compañeros que utilizaron la palabra antes de que yo llegara. Sé que suena a lugar común, pero había un trancón a la llegada al centro de Bogotá y no alcancé a llegar. Yo quisiera, señor presidente de la Honorable Corte, señores magistrados, hacer una serie de reflexiones políticas en torno al marco jurídico para la paz y en torno a este artículo de participación en política que ha sido demandado. Tuve la oportunidad de hacerlo ya hace unos meses ante esta misma Honorable Corte Constitucional alrededor de el texto del marco jurídico para la paz en la aplicación de los mecanismos de la justicia transicional. Pero quienes me antecedieron en el uso de la palabra, el señor Ministro de Justicia, el señor Fiscal General de la Nación y el señor Procurador General, me relevan de entrar a consideraciones jurídicas que ellos lo hacen con mayor profundidad por el ejercicio de sus funciones. Yo quiero en esta oportunidad aprovechar este escenario inmejorable para hablar no solamente como presidente del Congreso, también como ciudadano de este país que anhela la paz, también como ponente que fui del marco jurídico para la paz y también como víctima de este conflicto armado en el país. Creo que es mi deber como presidente del Congreso hacer una defensa de lo que aprobamos en el Congreso de la República dentro del marco jurídico para la paz. Nadie puede imaginar, aquí ni en ninguna parte del mundo, un proceso de negociación, de solución negociada al conflicto armado en cualquier democracia, sin que ello signifique que quienes empuñaron las armas en contra del Estado y que incluso las empuñaron cometiendo una serie de violaciones a la ley y en algunos casos a la normatividad internacional, a los crímenes de lesa humanidad y a los crímenes de guerra, puedan llegar a hacer una negociación sin que se pueda concluir de ella en los acuerdos la posibilidad de una participación en política. Yo creo que todos debemos estar de acuerdo en este país que el proceso de paz en La Habana, que se lleva adelante en un marco jurídico internacional muy distinto a los que se impulsaron en Colombia en la década de los 90, y que este Congreso y este gobierno asumen con claridad que las circunstancias internacionales son distintas, nos deba llevar simplemente a que la negociación en La Habana se convierta en una especie de sometimiento a la justicia de unos delincuentes comunes o de unas bandas criminales. Aquí, independientemente de lo que pensemos de la actividad de las FARC en los últimos 50 años o de la actividad del Ejército de Liberación Nacional, grupo subversivo que asesinó a mi padre en el año 1997, uno no puede negar su origen político.
Y uno no puede de manera simplista reducir a estos grupos que se encuentran al margen de la ley a su condición de delincuentes comunes o de bandas criminales. Por eso se está negociando en La Habana y por eso esa negociación debe conducir necesariamente a que una vez firmado un acuerdo de paz, una vez entregadas las armas por parte de los grupos al margen de la ley, una vez contada la verdad y contribuida a la reparación de las víctimas, estos grupos armados, algunos de sus miembros, no todos sus miembros, puedan tener la oportunidad de cambiar los fusiles por los votos. Seguramente en muchas de esas zonas generarán el rechazo de la ciudadanía y serán castigados ejemplarmente y democráticamente por la misma gente. Y en otros casos tendrán éxito, solo no lo dirá el futuro. Pero lo que uno no puede pretender, y vuelvo e insisto, es negociar en La Habana sin abrir ese espacio político. Y digo que unos y no todos, porque el artículo 67 del Marco Jurídico para la Paz, sobre el cual permítanme decirles, señores magistrados, que nosotros que fuimos protagonistas, tuvo una enorme discusión en la plenaria del Senado. Doctor Alberto Rojas, usted que es ponente seguramente ya ha tenido la oportunidad de repasar las actas de esas sesiones. Eso no fue un artículo redactado a las volandas, eso no fue una norma improvisada a última hora. De hecho, ese marco jurídico para la paz fue tan impecablemente tramitado que teniendo este proceso y el marco jurídico tantos enemigos en Colombia, no ha llegado, hasta donde tengo conocimiento, una sola demanda a esta honorable Corte por vicios en el trámite del marco jurídico para la paz. Y decía que tuvo mucho debate este artículo en especial por la esencia del artículo y por lo que significa para los partidos políticos, para las bancadas, para los congresistas, abrir la posibilidad de que nuevos actores políticos que han estado al margen de la ley lleguen a competir en distintos departamentos del país con la propia dirigencia política que hoy tiene asiento en el Congreso. Y se tomó una decisión clara. Aquí ya lo han dicho varios de quienes me antecedieron en el uso de la palabra. Esta norma que remite a una ley estatutaria, la definición de los delitos conexos al delito político, se aplica única y exclusivamente para eso, para ese efecto, para el de la participación en política, y se aplicará solo si, como el resto del marco jurídico para la paz, han dejado las armas. Nadie imaginaría en este país un proceso de paz, solo mentes perturbadas o mentes de mala fe, que pudiera permitirse participar en política como algunos dirigentes políticos pretenden hacerlo hoy en la coyuntura electoral, sin dejar las armas o amenazando con las armas a los eventuales electores. Por eso, la norma que además remite a la ley estatutaria excluye expresamente de la participación en política, que es muy distinto a la aplicación de los mecanismos de indulto o amnistía, que ya son parte del pasado, y de los mecanismos de justicia transicional hoy, excluye expresamente a los crímenes de lesa humanidad y a los crímenes y al genocidio cometidos de manera sistemática. Se discutió mucho sobre esa conexidad y dejamos al legislador, al Congreso de la República, mediante una ley estatutaria que se definiera con total rigor, puntualmente, cuáles serían esos delitos conexos al delito político
muy distintos, expresamente excluido, vuelvo e insisto, el genocidio y los crímenes de lesa humanidad. Y allí yo quiero, con todo el respeto por esta honorable Corte, hacer una reflexión que hicimos en la audiencia anterior hace unos meses. El Congreso modificó el proyecto original del gobierno, que fue presentado, por los ponentes y avalado por el gobierno, por los autores. El proyecto original preveía que la reglamentación de este acto se hiciera mediante ley ordinaria. Y fue en el Congreso de la República, en las discusiones, en las deliberaciones, como lo señalé en oportunidad anterior, que se modificó esa reglamentación y tomamos la determinación de que se hiciera por ley estatutaria, para darle mayores controles democráticos a este proceso de paz, para darle mayores controles democráticos a la normatividad que debe regular el proceso de paz. Y por eso se definió que fuera mediante ley estatutaria, que se reglamentara en general el marco jurídico para la paz y en particular este artículo 67. Luego, señores de la Corte, señores demandantes, intervinientes en este proceso, dejemos hacer la tarea al Congreso, dejemos que el Congreso de la República avance en la ley estatutaria si finalmente se activan los mecanismos del marco jurídico para la paz, si se llegare, como muchos de los colombianos queremos, a una firma definitiva del acuerdo. Esa ley estatutaria volverá aquí a revisión de la Corte Constitucional antes de entrar en vigencia. La Corte Constitucional tendrá entonces nuevamente la oportunidad de revisar las actuaciones del Congreso y señalar si están ajustadas a la Constitución y a la ley. Entre otras cosas, porque también hay que decirlo con toda claridad, este proceso, además de la iniciativa del gobierno, del aval del Congreso, de la revisión de la Honorable Corte Constitucional, de toda su normatividad, se nos ha señalado con toda claridad una y otra vez por parte del Presidente de la República que lo que se acuerde en La Habana, además de todos estos mecanismos de control democrático, tendrá el último y el más importante, que es el de la votación directa de los ciudadanos para expresar si están o no están de acuerdo con lo aprobado en La Habana. Permitamos entonces que el proceso avance. A mí muchas veces me sorprende ver y me indigna en algunas ocasiones contemplar cómo algunos dirigentes políticos de este país, algunos de los dirigentes políticos de este país, que en el año 2009, de una manera clara, contundente, se expresaron en contra de los derechos de las víctimas. Algunos dirigentes que se atravesaron desde el gobierno nacional a reconocer los derechos de las víctimas, algunas de cuyas organizaciones veo aquí presentes. Algunos dirigentes que argumentaron que si se avanzaba en la reparación a las víctimas en Colombia, no habría recursos para atender a los pobres de este país. Algunos de estos dirigentes que se negaron a reconocer que en Colombia existían víctimas de agentes del Estado. Algunos de esos dirigentes que llegaron a desconocer, Jorge, la existencia de los desplazados en este país y los llamaron migrantes internos en medio del debate para hundir la ley de víctimas en el año 2009, ahora aparecen simple y sencillamente para obstaculizar el proceso de paz en La Habana, para torpedear el proceso de paz en La Habana, utilizando el nombre de esas mismas víctimas, ver para creer. Ahora se rasgan las vestiduras esos dirigentes políticos en campaña, diciendo que el proceso de paz en La Habana desconoce los derechos de las víctimas.
y hablan a nombre de las víctimas. Y las víctimas nos han dado durante este proceso de año y medio una lección de generosidad. Uno las escucha por todo el país, señores magistrados, ojalá las escucharan ustedes en toda Colombia. Ver la manera como las víctimas quieren la paz, quieren evitar más víctimas y se encuentran dispuestas a sacrificar algo de justicia para que avance la reconciliación en Colombia. Esas víctimas nos dan lecciones de generosidad y en cambio esos políticos que se opusieron a que se reconociera y dignificara a las víctimas, hoy las utilizan simplemente para torpedear, olvidando que este proceso de La Habana es el único proceso en la historia de Colombia, con grupos de extrema izquierda o con grupos de extrema derecha, que tiene en su agenda concreta precisamente contemplado los derechos de las víctimas, que son los derechos que se van a abordar en el siguiente punto de la agenda de negociaciones y que son derechos irrenunciables a los cuales las víctimas no podemos renunciar en este país y tenemos que exigir, y que son derechos que ojalá las víctimas reclamen directamente en la mesa de La Habana. Por eso, señor presidente, quiero pedirle a esta honorable Corte Constitucional, para concluir, que avale nuevamente este artículo del Marco Jurídico para la Paz, que ojalá no se condicione al Congreso de la República su facultad legislativa que tendrá que ejercer en el momento en que el Marco Jurídico para la Paz se active, y que lo hará a través de una ley estatutaria que ustedes tendrán nuevamente la posibilidad, como lo señala la Constitución, de revisar previamente antes de que entre en su aplicación. Pero por favor, démosle una oportunidad a la paz en Colombia. Si se limita la participación en política más allá de los señalados. Señor presidente, ha concluido su tiempo.